Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a este análisis post partido de la victoria de los Knickerbockers sobre los 76ers, la segunda victoria en contra de este equipo de Filadelfia en lo que va de la temporada, y también un momento en el cual los Knicks rompieron esa mala racha de 4 derrotas de manera consecutiva. Todo esto, por supuesto, en los partidos previos a la pausa por el Juego de Estrellas, que ya he platicado ampliamente tanto aquí en estos espacios como también en el podcast, que en realidad esa racha al final del corte de la temporada no me parece que sea tan grave, precisamente por la situación de todas las lesiones que tenía este equipo de la Gran Manzana. Sin embargo, lo que sucediera después de la pausa del Juego de Estrellas iba a ser importante. Y había varias cosas que necesitábamos ir poco a poco dándonos cuenta de cómo iba a ir evolucionando. Primero, el tema de los lesionados. Bueno, ya sabíamos la situación de Julius Randle y de OG Anunoby, que todavía no están listos. A Randle le tomará más tiempo regresar. OG Anunoby puede que regrese en unas cuantas semanas. En el caso de los otros jugadores que habían estado lesionados previo al Juego de Estrellas y que en cierta forma también debido a eso, la mala racha de los Knicks, es el caso de Donte DiVincenzo, que no jugó el último partido. Él estuvo de vuelta sin ningún tipo de restricción, tuvo un buen encuentro. De hecho, fue clave para el momento final en el cual los Knicks logran más bien acabar con una buena racha que tenía Filadelfia y sentenciar entonces ya el partido para los neoyorquinos. El caso también de Bojan Bogdanovic, que tampoco estuvo disponible en el último partido y que en este encuentro pudo ver acción también sin ningún tipo de restricción de minutos, y también hubo momentos importantes para él a lo largo del partido, específicamente en el segundo periodo. Ya les platicaré de esa situación. Y finalmente también Isaiah Hartenstein, que estaba de regreso después de esa lesión en el talón de Aquiles, no estuvo disponible en los últimos partidos tampoco previo a el Juego de Estrellas, y era necesario ver de qué manera podía regresar en este partido, cuántos minutos iba a tener y cómo iba a ir evolucionando su desempeño a lo largo de este encuentro. También hay que decirlo, en realidad fueron muy pocos minutos los que tuvo Isaiah Hartenstein. No es que como tal se mantuviera o se mencionara que iba a tener una restricción de minutos a lo largo del partido. Sin embargo, el desarrollo del mismo permitió que Tom Thibodeau lo descansara. Yo tenía la duda al medio tiempo de si había pasado algo con él, porque llevaba menos de 6 minutos por jugar, no había no había ningún reporte. Regresó para la segunda mitad, inició el tercer periodo como titular. Simple y sencillamente fueron situaciones de partido que hicieron que le dieran un poco más de descanso a Isaiah Hartenstein. Fuera de eso, era ver entonces cómo llegaban estos dos equipos. Los Knicks necesitaban romper, insisto, esa mala racha. En el caso de los 76ers, venían de 5 derrotas consecutivas como locales, y además también el hecho de que habían perdido, habían solamente ganado 3 de sus últimos 12 partidos. Una situación complicada, pero aún así estaban muy cerca en los standings, los Knicks siendo cuarto, los 76ers siendo quintos, y solamente con medio juego de diferencia. En el caso de los Knicks, 33-22 el récord, mientras que 32-22 el de los 76ers. Por lo tanto, mencionaba yo en la previa que iba a ser muy importante que hoy los Knicks salieran a quedarse con esta victoria, precisamente para separarse un poco de este equipo de Filadelfia en la carrera por la cuarta posición. Todavía los Knicks, por supuesto, pueden aspirar a la tercera y quizás hasta la segunda posición, pero hoy era un partido importante precisamente para separarse de estos 76ers. Otro aspecto importante era también que Filadelfia no iba a contar una vez más con Joel Embiid, que todavía no se sabe cuándo podrá regresar. El último reporte que dieron los 76ers era que de 6 a 8 semanas se iba a evaluar nuevamente, así es que probablemente lo puedan tener hacia el final de la temporada, pero para ellos se complica la situación si es que no pueden seguir ganando partidos, ya que de mantenerse de esa manera van a salir de los puestos de playoffs de manera directa, quizás se mantengan dentro de los puestos de play-in. Entonces también era un aspecto que los Knicks necesitaban sin lugar a dudas, aprovechar, pero también sabíamos la capacidad de Tyrese Maxey, que como yo lo mencionaba igual en la previa, es un jugador que se está convirtiendo en uno de los más importantes, no solo para el equipo de Filadelfia, sino en realidad una gran estrella en toda la NBA, y realmente también demostró en este partido
que es un jugador muy importante para Filadelfia y que aparte de Joel Embiid, el futuro de este equipo pasa por Tyrese Maxey. Entrábamos entonces al partido y las cosas en realidad pintaron muy bien para los New York Knicks. Vamos a revisar justamente qué fue lo que sucedió, porque fue un partido de contrastes. La primera mitad muy brillante por parte de los neoyorquinos, la segunda ya no lo fue tanto, pero también hubo factores que terminaron influyendo a esa situación y mucho de eso se debió a la situación del arbitraje. Yo en realidad no me gusta hablar de esta situación de los árbitros, pero sí hubo momentos importantes en el partido que me parece que dejaron jugar de más, permitieron contactos excesivos y lo más importante fuera de eso, porque me parece que si lo vas a permitir, permítelo de los dos lados, pero no fueron equilibrados. Muchas cosas que le marcaran como faltas a los New York Knicks no se las marcaban en mismas situaciones o situaciones similares a los 76ers y eso es lo que me parece que ya no es correcto. Pero vamos a revisar qué sucedió a lo largo del partido, porque como les comentaba, fue una muy buena primera mitad para el equipo de la Gran Manzana, que arrancaron con una racha de 13-0 y se fueron al frente por 12 puntos. O sea, no fue la racha al inicio del partido, sino un par de minutos después y se fueron al frente muy rápido. 6 de 8 en tiros de campo, 4 asistencias ya tenían, 6-0 estaban en la pintura y 7-0 en rompimientos rápidos. En realidad la intensidad con la cual salió este equipo de la Gran Manzana al partido de hoy fue importante y gracias a eso pudieron tener una muy buena separación. Los Sixers recortaron a 5 con menos de 5 minutos por jugar, pero vino de nueva cuenta la respuesta de los neoyorquinos, que se volvieron a separar por 13 y después del primer periodo estaban arriba por 11. Hasta ese momento, como les mencionaba, una extraordinaria inicio de partido para los Knicks. Terminaron con 52% de efectividad ese periodo, 13 de 25, 8 asistencias. Eso, el balance que siempre les menciono entre canastas y asistencias fue bastante bueno para los neoyorquinos. Rebotes también dominaron esa estadística, 17-9. Y en los puntos, el que llevaba más era Josh Hart con 9 puntos y 4 rebotes. Precious Achiuwa, 7 puntos, 5 rebotes. Alec Burks, 6 puntos. Jalen Brunson solamente tenía 5 puntos, pero ya también tenía 4 asistencias. Como les comentaba, hasta ahí las cosas iban bien para el equipo de la Gran Manzana y todo esto se replicó también en el segundo cuarto, que fue verdaderamente extraordinario, un segundo cuarto de locura en el cual básicamente le pasaron por encima al equipo de Filadelfia. Y es que lo más importante que tenemos que mencionar es que le dieron descanso a los titulares y el equipo de la segunda unidad, es decir, los jugadores de la banca, respondieron de manera extraordinaria, mantuvieron el ritmo, no dejaron de apretar y extendieron la ventaja. Los Knicks arrancaron ese segundo periodo con 3 de 4 en tiros de campo, 5 puntos fueron de Bojan Bogdanovic, 2 de Deuce McBride y 2 también de Jericho Sims. Todos esos entonces puntos de la banca en los primeros minutos y los Knicks se separaron en ese momento por 14 puntos. Se mantuvieron en control del partido, las cosas las siguieron haciendo de manera extraordinaria y como les decía, dominaron al equipo de Filadelfia porque en ese mismo segundo periodo la diferencia se extendió hasta 26 puntos, que de hecho fue la máxima del partido. Un segundo cuarto brillante para los Knicks y un aspecto bien importante que fue clave fue la actuación de Bojan Bogdanovic, porque todos los puntos que llevaba hasta la primera mitad los consiguió precisamente en ese segundo periodo. Fueron 19 puntos en total para Bojan Bogdanovic en el segundo periodo, 7 de 8 en tiro de campo y 5 de 5 en triples. Básicamente eso es por lo que los Knicks lo trajeron a este equipo, para que pueda venir de la banca y reforzar esa unidad y de esa manera hacer que exista un balance, que no haya un bajón cuando los titulares están descansando. Y Bojan Bogdanovic, al menos en ese segundo cuarto, fue realmente clave para este resultado hasta ese momento de los New York Knicks, que estaban al frente por 23 puntos al medio tiempo. Regresemos a las estadísticas. A la mitad entonces, 26 de 45, un 58% de efectividad para los Knicks y 16 asistencias, más del 50%. Los puntos de la banca, como yo les mencionaba, fueron un factor clave. 31 puntos totales para los Knicks de los jugadores que venían de la banca. Fueron los 19 de Bojan,
Alec Burks consiguió 6, 4 de Jericho Sims y 2 de Deuce McBride. Los rebotes seguían siendo también otra estadística que estaban dominando los neoyorquinos, 30-18, pero había un aspecto importante a tomar en cuenta, las pérdidas de balón. Habían sido ya 7 balones entregados por parte de los Knickerbockers y eso les había costado 13 puntos en contra. Podríamos decir que ese pequeño detalle fue el negrito en el arroz en esa extraordinaria primera mitad que tuvieron, y es que después también eso se convirtió en un problema en la segunda mitad. Las pérdidas de balón fueron una locura y eso provocó que los Knicks sufrieran para ganar este partido. Hasta el medio tiempo teníamos entonces a Josh Hart con 13 puntos, 7 rebotes, Precious Achiuwa 11 puntos, 9 rebotes, Jalen Brunson 9 puntos, 6 asistencias, Donte DiVincenzo solamente llevaba 5 puntos, explotó en realidad en la segunda mitad, principalmente lo que hizo en el último periodo que ya les voy a platicar, y lo de Josh Hart que ya les había mencionado, que solamente jugó poco menos de 6 minutos en esa primera mitad. Habrá que ver cómo se ha sentido, si es que no solamente lo que el propio Tom Thibodeau le haya querido dar de descanso, sino también lo que él mismo quizá haya pedido de acuerdo a cómo haya sentido ese talón de Aquiles que lo ha estado molestando bastante. Pero hasta ahí los Knicks parecía que estaban en control de este partido y que podía ser una victoria cómoda, recordando que el partido anterior, que también fue en Filadelfia, los Knicks lo habían ganado por 36 puntos. En aquel partido, al medio tiempo, los Knicks estuvieron arriba por 20 puntos. En este, como ya les mencioné, estaban arriba por 23. Así es que la proyección era a que los Knicks no solamente iban a ganar cómodo, sino que podían incluso acercarse a esa gran victoria que tuvieron previamente allá en Filadelfia. Sin embargo, las cosas no fueron de esa manera. Los Knicks salieron con poco ritmo a la segunda mitad, no salieron con la misma intensidad. Y otro de los aspectos importantes que yo les mencionaba es que Filadelfia sí salió a defender mucho más. Salió con mucha más presión, eso complicó la situación. Y el otro aspecto que yo les mencionaba, que los oficiales empezaron a permitir contactos de más y no lo hicieron de manera equilibrada, y eso abrió la puerta precisamente para que el equipo de Filadelfia pudiera venir de atrás, porque en ocasiones donde los Knicks atacaban la canasta, se metían a la pintura, había contactos que se podían haber marcado como faltas que no se marcaban, pero yo insisto, ok, dejas jugar, no pasa nada, pero del otro lado, en contactos mucho menos evidentes, marcabas faltas y ahí le dabas la posibilidad al equipo de Filadelfia de regresar. Eso fue uno de los aspectos que terminó afectando a los Knicks un poco también en el aspecto anímico, de ver que las cosas no les funcionaban a ellos, pero que también no estaban recibiendo las llamadas correctas de los oficiales. Y aunado a eso, el tema, insisto, principal, porque esto es lo más importante, más allá de lo que marquen o dejen de marcar los oficiales, que en ocasiones termina siendo importante, como lo que sucedió la semana pasada allá en Houston, en ese final de partido. La verdad es que también los Knicks no fueron igual de efectivos en básicamente toda la segunda mitad. Arrancando ese tercer periodo, apenas 1 de 6 en tiros de campo y 4 pérdidas de balón. Definitivamente eso los terminó afectando. Filadelfia recortó la desventaja a solamente 12 puntos. Afortunadamente vino una reacción prácticamente inmediata por parte de los Knickerbockers. 10-0, retomaron, o parecía que retomaban el control del partido, porque se volvían a separar por 22 puntos. En ese momento, o mejor dicho, en ese lapso, fueron de los 10-0, fueron 6 puntos de Jalen Brunson, además de una asistencia que se convirtió en 2 puntos. O sea, básicamente gracias a Jalen Brunson, 8 de esos 10 puntos en la racha de los Knicks. Les decía, parecía que ya podían retomar el control del partido, sin embargo no fue así, porque vino una extraordinaria racha por parte de Filadelfia, 15-3, se pusieron solamente a 10 puntos del equipo de la Gran Manzana, después de haber estado abajo hasta por 26, y ahí las cosas no pintaban nada bien. De hecho, así se fueron después de los 3 primeros periodos, con una desventaja de 10 puntos, pero insisto, poner ahí la situación sobre las marcaciones un poco dudosas por parte de los oficiales. Aún así, los Knicks tenían que haber ejecutado y no lo hicieron de la manera correcta como lo habían hecho en la primera mitad.
y entonces eso también fue uno de los aspectos que los terminó perjudicando. De tal manera que podemos revisar los números en ese tercer periodo. Los Knicks tiraron en 16 ocasiones a la canasta y solo encestaron 5, un 36% de efectividad. Mientras que el equipo de Filadelfia tiró 22 ocasiones, encestó 12 para un 55%. Además de eso, yo les mencionaba, las pérdidas fueron un factor también importante en esta segunda mitad. En el tercer periodo fueron 7 pérdidas de balón, 2 de ellas porque se les acabó el reloj de disparo a los de la Gran Manzana, y esas 7 pérdidas representaron 10 puntos en contra. Otro de los aspectos importantes, no te caen las bolas, pero tampoco arriesgues de más el balón y no lo entregues, y si ya lo entregaste, evita que eso se convierta en puntos. Son cosas que no pudieron hacer de manera adecuada los Knicks en la segunda mitad, y es por eso también que se metieron en tantos problemas para ganar este partido. El último periodo arrancó básicamente igual, con la misma tendencia, más agresivo el equipo de Filadelfia, la misma situación en general que ya les platiqué sobre el tercer periodo. Los Knicks arrancaron 0 de 3 ese último cuarto y también tuvieron 2 pérdidas de balón, y eso permitió que el equipo de Filadelfia se acercara a solamente 6 puntos. Repito, después de haber estado abajo por 26, en el último periodo los Knicks estaban prácticamente entregando el partido, y este se podía haber convertido en una de las desventajas más amplias, o más bien, en caso de que se hubiera dado, hubiera sido una de las desventajas más amplias a remontar por cualquier equipo en lo que va de la temporada de la NBA. Afortunadamente, los Knicks lograron reaccionar en el momento importante, encontraron una racha de 10 puntos a 2, se volvieron a ir al frente por 14 puntos cuando quedaban menos de 6 minutos. Dentro de esa racha fueron 8 puntos por parte de Donte DiVincenzo. Por eso yo les decía, explotó en el momento indicado. Un par de triples consiguió, aparte de una canasta después de una extraordinaria asistencia por parte de Precious Achiuwa. Y con eso entonces los Knicks, insisto, se separaron a 14 puntos. Y básicamente ahí empezaron ya a controlar el partido. Las ofensivas de los Knicks se convirtieron casi en cada una ofensiva de 24 segundos, es decir, no buscaban el disparo inmediato, trataban de agotar lo más posible del reloj y también tratar de encontrar un tiro que fuera un poco más cómodo. Los Knicks resistieron entonces, ya no hubo ninguna racha importante por parte de Filadelfia, de hecho faltando por ahí de menos de 2 minutos, ya Nick Nurse, el entrenador de los 76ers, tomó la decisión de mandar a los jugadores principales a la banca, entre ellos por supuesto Tyrese Maxey, y ya entregó el partido. Entonces, al final, los Knicks rescatan una victoria muy importante en un partido muy complicado, que tuvimos demasiadas emociones a lo largo del mismo. Pudimos ver cosas importantes. Lo primero de ello es esa extraordinaria primera mitad en donde se notó que el equipo viene descansado, con buen ritmo, con mucha intensidad, con un Bojan Bogdanovic aportando lo que se espera de él. Pueden hacer cosas importantes. La segunda mitad, insisto, fue muy complicada por todos los factores que ya les expliqué, pero también es más importante el hecho de que en el momento que era más complicado el partido para ellos, lograron responder y de esa manera evitaron ese colapso en la segunda mitad que les pudo haber costado la victoria. Ahora hay que ver qué sucede, cómo van a continuar, porque de acuerdo a cómo pintan las cosas, esta es la escuadra que vamos a tener por lo menos en las siguientes semanas. Los Knicks necesitarán mantener ese buen ritmo que tuvieron en la primera mitad en el resto de los partidos. Se viene un encuentro muy complicado el próximo sábado en contra de los Celtics. Ese partido pues es el mejor equipo de la Conferencia del Este. Ya los Celtics le ganaron a los Knicks en esta temporada y va a ser un duelo importante. De hecho, ya son 3 partidos que han ganado el equipo de los Celtics esta temporada a los Knicks. Vamos a ver si es que pueden o no competir ante este complicadísimo rival. Podríamos decir que es un partido que los Knicks tienen hasta cierto punto permitido perder. Sin embargo, hay que ver las formas. Insisto, los Knicks tienen que jugar un buen partido, pelear de tú a tú, porque lo veamos como lo veamos, los Knicks siguen teniendo
bajas importantes. OG Anunoby y Julius Randle son jugadores que son claves en la rotación. Y si teniendo fuera a esos jugadores le pueden pelear al equipo de los Celtics, eso nos hablaría de que el equipo de los Knicks tiene lo suficiente para pelearle a cualquiera en postemporada. Entonces vamos a ver cómo va evolucionando ese partido. Por supuesto, ya les platicaré el próximo sábado todo lo que ocurra en ese duelo. Pero regresando a este encuentro, entonces, como yo les decía, es la historia de dos mitades completamente diferentes. La primera mitad, entonces, vamos a hacer el resumen. Los Knicks en la primera mitad, 58% de efectividad en tiros de campo. En la segunda, solamente el 35%. Puntos desde la banca. Primera mitad, 31. Segunda mitad, solamente 6. 6 puntos únicamente de la banca en la segunda mitad. Pérdidas de balón, 7 totales en la primera mitad, 11 en la segunda. Algo que no se puede permitir esta escuadra neoyorquina. Fueron en total 18 y les costaron 23 puntos en contra. Esos fueron los factores más importantes que definieron de cierta forma este partido y por lo cual los Knicks sí logran sacar la victoria, pero más sufrida de lo que se esperaba después de una primera mitad que había sido verdaderamente brillante. En lo que corresponde a las estadísticas, Bojan Bogdanović solo pudo anotar otro triple en el último periodo. Terminó con 22 este partido, pero es una muy buena aportación. Básicamente lo que los Knicks están esperando de él, que venga desde la banca, tenga buenos minutos y que sea productivo. Jalen Brunson terminó con 21 puntos, 12 asistencias y 2 robos. Sin embargo, tuvo solamente 5 de 18 en tiros de campo. Es decir, en realidad no fue un buen partido para Jalen Brunson en lo que corresponde a la ofensiva. 11 de sus puntos vinieron desde la línea de libres, donde terminó de hecho 11 de 11. Ese aspecto fue importante, pero también terminó con 7 pérdidas de balón. Una situación que deberá ir evitando o que tendrá que evitar en los siguientes partidos, específicamente en el del próximo sábado. Josh Hart terminó con doble-doble, también, al igual que Jalen Brunson, 18 puntos, 12 rebotes. De igual manera, doble-doble para Precious Achiuwa, 18 puntos, 11 rebotes. Y lo que les mencionaba por parte de Isaiah Hartenstein, que solamente tuvo 11 minutos en total, o de hecho menos de 11 minutos en total, en todo el partido. Habrá que seguir de cerca la evolución de Isaiah para ver si es que irá teniendo más minutos en los siguientes partidos o cómo lo estará trabajando en este caso Tom Thibodeau. Y otro de los aspectos importantes que notamos al final del partido fue el hecho de que Tom Thibodeau tomó la decisión de ir con un cuadro un poco más bajo en los últimos minutos, en los minutos clave en los cuales pudieron resistir ese último embate de los 76ers y ganar este partido. Tenían solamente a Jalen Brunson, Donte DiVincenzo, Josh Hart, Deuce McBride y el único hombre alto, que no es un poste como tal, sino un delantero de poder, un forward, era Precious Achiuwa. Esa fue la manera con la cual, o en la rotación, o los jugadores con los cuales Tom Thibodeau terminó este partido y le funcionó. Entonces vamos a ver si también toma la decisión de ponerlos o tener una rotación similar más adelante en la temporada, tomando en cuenta la buena productividad que tuvieron estos jugadores. Como les decía, Isaiah Hartenstein ya no había acción, por lo menos en los últimos, que serían tal vez más de 15, tal vez hasta 20 minutos del partido. Solamente estuvo en los primeros del tercer periodo. Él básicamente pues es el único hombre alto que tienen los Knicks de manera nominal. Sin embargo, bueno, Precious Achiuwa sí es un jugador que tiene buena presencia, pero fuera de él, todos los demás eran jugadores bajos y así lograron sacar el partido. Veremos qué es lo que sucede ya cuando los demás jugadores estén sanos y también cuando le tenga que dar más minutos a Isaiah Hartenstein. Pero al final del día es una victoria muy importante para los Knicks, regresando de la pausa del Juego de Estrellas. Rompen esa mala racha de 4 derrotas de manera consecutiva, una primera mitad brillante. Tendrán que aprender mucho de la segunda mitad, porque principalmente lo que no pueden hacer es dejar que el juego se les suba a la cabeza, que empiecen a fallar tantos disparos, que entreguen tantos balones. Tienen que ejecutar, independientemente de lo que marquen o dejen de marcar los oficiales. Si es balanceado o no, ellos tienen que salir a hacer su partido, seguir jugando como lo habían hecho en la primera mitad, y eso fue algo
que no pudieron conseguir. Incluso, como les decía, la situación de partido se salió un poco de las manos y lo vimos en esa falta técnica que le terminaron marcando a Josh Hart. Que si bien el reclamo que hace no fue tan grande, pero también hay que mencionar que fue un reclamo justo, porque precisamente cuando le marcan la falta, que se convierte posteriormente en la técnica cuando él reclama, es una situación muy similar a lo que sucedió previamente del otro lado de la duela y no le marcaron falta al equipo de los 76ers. Por eso es lo que yo les menciono. Hubo cosas que no estuvieron bien en el arbitraje, pero a pesar de eso, los Knicks tienen que mantener la compostura y seguir jugando y ejecutando como lo habían hecho en la primera mitad. Es el primer partido después de la pausa del Juego de Estrellas, muchas cosas que ajustar. Vimos muy bien a Bojan Bogdanovic en ese segundo periodo. Alec Burks por momentos también lo hizo bastante bien, aportando. Deuce McBride sigue siendo un jugador que cuando entra, la energía que pone sobre la duela y en muchas ocasiones también las canastas que consigue son claves, así es que en esta rotación él también va a ser importante. Y en el caso de Jericho Sims no tuvo tantos minutos, pero su aportación mientras estuvo sobre la duela también no fue tan mala. Así es que muchas cosas que seguiremos descubriendo de este equipo de los Knicks con esta rotación todavía corta, que seguramente, insisto, se extenderá por varias semanas más. De OG Anunoby se decía que una vez que se evaluara, probablemente regresaría muy pronto a las duelas. La evaluación de OG va a ser el 1 de marzo, es decir, el próximo viernes, el viernes de la siguiente semana. Pues por lo menos va a tener la siguiente semana fuera todavía y esperemos que no tarde mucho después de eso para que pueda estar de vuelta. Les reitero, para aquellos que no hayan visto previamente o escuchado el podcast o estado al pendiente de la situación de Julius Randle, va evolucionando, evoluciona bien. Tom Thibodeau menciona que a veces entrena 2 veces al día. Él ya quiere regresar, pero lo siguen manteniendo para que no fuerce de más ese hombro y que termine siendo algo todavía más grave. Quieren que esté al 100% cuando regrese y que no haya posibilidades de que recaiga de esa lesión. Y eso significa que muy probablemente va a tardar muchas semanas más en regresar, pero lo que sí esperan los Knicks es que esté de vuelta antes de que termine la temporada regular, que pueda tomar ritmo y entonces ya encaminados los Knicks hacia los playoffs pueda ser un jugador importante. Así las cosas entonces, la victoria de los New York Knicks hoy clave en contra de este equipo de los 76ers para romper la racha, pero también para separarse un poco más de este mismo equipo en los standings y otra vez enfocarse en la carrera por alcanzar al tercer lugar, que son los Bucks de Milwaukee. No me queda más que agradecerles como siempre que me hayan acompañado en este reporte post partido. Yo estaré entonces de vuelta el próximo sábado para platicarles todo lo que haya sucedido en el encuentro en contra de los Celtics de Boston. Soy Oscar Pérez, que pasen muy buena noche y nos vemos entonces el próximo sábado.